Hola a todos, buenas noches. Esta vez fui yo el que se escapó de la clase. Es que tenía unas reuniones por Ciudad Nail y entonces le había pedido al profe ahí el chance de poder asistir. Es de un proyecto muy interesante y después les voy contando sobre ese proyecto. Este, mm, bueno, aprovechando que todos deben estar o por presentar o presentando sus trabajos finales. Quería que pudieran utilizar este video como para ver también el proceso de la parte que yo hice. Igual lo dividí como en cuatro proyectos. El inicial, que era el de la parte de publicidad, ¿verdad? Con lo de Chile. La segunda parte, que trabajé lo de hacer arreglos en alguna fotografía. La tercera parte, que era la parte del video, o la animación más bien, que igual lo terminé sacando en un GIF y también en un video con música. Y la cuarta parte, que es más sencilla y creo que estaba como extra, que era lo de 3D, que hice algo bastante sencillo, pero que me servía mucho para el proyecto que dirijo en la UNED. Entonces, por ahí va. En esta primera parte, que igual quiero explicarles de rápido lo que hice. Este, em, Lo que trabajé fue esta capa. Voy a desactivar todo esto para que vayamos viendo todo un poco rápido lo del trabajo que hice para que más o menos se entienda. Tenía esta base, esta capa base, y lo que quería básicamente era utilizar esos mismos tótems para mostrar diferentes sitios de Chile y que no solo fuera el hecho de Isla de Pascua como un referente, sino que hay más cosas. Entonces igual, como todos, trabajé con una copia de ese archivo, y entonces fui haciendo selecciones de cada uno de esas partes, ¿verdad? Entonces ya una vez que tenía esa primera parte, lo que se hace es que uno puede básicamente pedir que él seleccione los píxeles. Entonces vean que ahí se está seleccionando solo el borde, ¿verdad? De ese tótem. Y a partir de ahí, lo que hacía era traer una imagen externa, ¿verdad? Y al colocar esa imagen externa, ya podía hacer este, una máscara, ¿verdad? De recorte en base a esos píxeles que seleccioné. Entonces, yo sé que no, tal vez no vea mucho, pero aquí en la capa esta que tengo activa, ¿verdad? Donde ya hice la máscara de recorte, aquí en la parte negra, y ahí lo van a ver con el profe, se ve una selección blanquita que apenas es el borde, ¿verdad? De esto. Entonces lo que hice fue de la imagen grande que yo puse, que de hecho en ese caso es de unas gradas en Valparaíso. Él selecciona y recorta sobre esa imagen. Y ya ahí tenemos como la primera. Y así fui haciéndolo con todas las otras. Entonces, de igual forma, después seleccioné otros, o sea, para quitar esta selección. Después puse otra selección, puse eh, un lugar que se llama Chiloé, que es como una parte de puerto muy bonita. Después coloqué la parte de las torres de Paines o Paines, no sé cómo se dice exactamente, que son unas montañas bien, bien bonitas por allá, muy turísticas. Hay un volcán que se llama el volcán Osorno, que es de nieves perpetuas. También estaba el Atacama. Después estaba una reserva nacional que tiene unos lagos rosados, donde de hecho casualmente hay espátulas rosadas, entonces trabajé con ese. Y por último la bandera de Chile. Entonces, teniendo como esta capa y cada una de las capas este, de las que hice, ¿cómo es que se llama? Siempre se me olvida el nombre, la máscara de recorte. Entonces ahí teníamos esas. Lo que hice fue que a cada una de esas le di una opacidad del 70% para que hubiera una transición entre
el tótem que está atrás con la imagen de recorte. De hecho, vean que el de Atacama es bien divertido, parece que tiene los anteojillos negros. Y después lo que hice fue agregarle, con base a los colores de la bandera de Chile, los mismos colores, que lo hice con el cuentagotas, entonces así sabía que el azul era el que correspondía. Y esa frase que en realidad me la inventé por ahí, que Chile es algo más que la isla de Pascua, ¿verdad? Este lema de naturaleza abierta lo utiliza mucho esta marca país, entonces también lo puse por ahí, el referente de las estrellas. Entonces eso básicamente fue lo que trabajé. Entonces, máscaras de recorte, algunas selecciones por píxeles, eh, y un trabajo con la opacidad principalmente. De igual forma las estrellas les di un efecto de trazo, un poquito pequeño ahí para que se notara. Y en el caso de las letras, utilicé una letra que se llama Chuck Duster, que es como bien bonita porque no es continua, ¿verdad? La letra, sino que tiene como unos trazos ahí como de pincel. Entonces me gustó un poquillo por ahí. Y básicamente eso fue lo que hice en la parte uno. En la parte 2 hice un trabajillo un poquillo más extenso, con esta imagen. Esta imagen en realidad la usan mucho para prácticas en Photoshop, pero me llamó la atención que era bien compleja un poco con los bordes y toda esta parte de restauración fotográfica que es bien importante y bien chiva. Entonces básicamente igual creé una foto de copia de esta y esa fondo de copia fue el que trabajé. De hecho, aunque lo tengo bloqueado para aquello que no me pasara nada. Ahí sí, trabajé mucho con la parte de copia, ¿verdad? De utilizar el pincel corrector. Este, que fue básicamente el principal a utilizar. Si iba moviéndome un poco con el tamaño, y principalmente que fuera bien pequeño cuando iba llegando como en la parte de los ojos y un poco. Después otra cosa que hice fue que hice un clon de una de las patas, ¿verdad? Porque si ven en la imagen inicial se perdía aquí a la izquierda de la pantalla, se perdía la pata, entonces por ahí. Pero a pesar de que se ve bien dañada, si uno va con un pincel relativamente pequeño es fácil corregir todas esas. Ya la parte de fondo es más de brocha, un poco más ancha, entonces no hay problema. Pero sí, con todas estas líneas, al final lo importante es trabajar con un píxel bien pequeño para que no se note un cambio abrupto, digamos. Y la verdad creo que quedó bastante bien, aparte de algunas manchitas por ahí, digamos, que eran como... Igual le dan textura como a la pared, entonces tampoco era tanto el problema. También hay que cuidar mucho con las manos y donde hay bordes de caras y eso porque son bien difíciles de igualar los píxeles. Después lo que hice fue darle un blanco y negro, básicamente con la opción de... Ah, no, esa la hice con acá en ya les digo cómo se llama, que se me olvida el nombre, en crear una nueva capa de relleno de ajuste. Entonces a esa imagen le hice una copia, ¿verdad? La ya restaurada y le apliqué blanco y negro, que es esa que está acá. Entonces por eso ven este cambio de color entre ese amarillo de esas fotografías un poco viejas y el blanco y negro un poco más detallado. Y después lo que hice fue empezar a crear varias capas. Bueno, utilicé una muestras de color, este, como para asemejar los colores de la piel, de algunas cuestiones, las chaquetas, algunos adornos, que como les digo, esta práctica es una práctica que está en internet, pero me gustó bastante y era como retadora un poco. Entonces lo que hice fue ir creando con el pincel, ¿verdad? Primero elegía un color, entonces una muestra de color con el cuentagotas, y entonces ya tenía ese color de referencia. Y simplemente lo que hice fue ir pintando cada una de las capas. Entonces voy a activarlas todas y voy a ir quitando todo esto aquí. Entonces vean que en realidad el color en este tipo de restauraciones son capas sobre cada una de las partes. Entonces en esta apliqué color negro, en el del libro hice un anaranjado, después pinté la cara, que fueron la cara, las manos en un tono rosado,
de los que están aquí de piel, pero igual le puse, ya les digo, a esa le puse una opacidad del 70 y un relleno del 75% para que no fuera tan rosado, ¿verdad? Porque más que esta persona y por la vestimenta probablemente no tenía un tono tan rosado, era un poco más blanco. Este, igual al mueble este de acá, le puse ese color amarillo como un dorado, igual con una opacidad de 70 y 75, ahí lo pueden ir viendo con el profe. La vestimenta igual fue ese tono verde, igual con opacidad, y al final pinté el fondo para que quedara como de ese color. Entonces fue como en la parte del proyecto 2. En la parte del proyecto 3 trabajé con Dragon Ball. Y ahí le agradezco a Luis, no me acuerdo el apellido, pero que me dio la idea de ponerle doble fondo de música que no recordaba que se podía hacer. Entonces fue bien interesante. Entonces, de igual forma, previo a haber hecho la línea de tiempo, lo que hice fue crear todas las capas, que de hecho ahí las pueden después ir desactivando para ir creando con cada una de las capas que yo creía todo el efecto del video y los diferentes frames, ¿verdad? Entonces lo que hice fue que a básicamente ahí lo voy a dejar para que lo escuchen. Entonces era cortito, pero con varias partes, ¿verdad? Entonces está toda la parte donde básicamente creé una imagen donde aparece Goku viendo hacia ese lado. Después lo que hice fue a la misma imagen darle una copia y voltearla para que cuando aparecía Hit, entonces él se diera vuelta. Entonces en el momento que se da vuelta, lo que hice fue agarrar otro Hit, duplicarlo, hacerle un filtro de movimiento y un efecto de resplandor exterior, ¿verdad? Con el mismo color que con el cuentagotas agarré de la cabeza de Hit. Hice lo mismo con Goku, ahora le hice un resplandor, igual una copia para hacerle movimiento. Después conseguí otra imagen donde estaba haciendo un Kamehameha, donde estaba iniciando un Kamehameha, y igual agarré el mismo color con el cuentagotas del cabello de Goku. Y empecé en la parte de crear una esfera, entonces simplemente hice un círculo, a ese círculo le apliqué una trama, ¿no? ¿Cómo es que se dice? No es una trama, perdón. A eso se le dice, se me olvidó. Em, Cuando da un color a otro, se me olvidó el nombre, después me recuerdan, yo soy medio olvidadizo con los nombres. Bueno, a esa imagen igual le creé a esa esfera un resplandor y empecé a hacer el resplandor cada vez más grande. Entonces vean que ahí se ve el cambio, donde se hace más grande, un poco más grande. Y después tomé ese resplandor ya sin el centro y lo empecé a duplicar paso por paso un poco más. Entonces son un montón de esferas que se van moviendo un poquito hasta que se va creando todo como el Kamehameha, ¿verdad? La, la parte donde lo lanza. Y cuando ya va llegando a Hit, entonces Hit aumenta su ki. Y entonces lo que hice fue crear otro filtro de movimiento y expandirlo un poco más. Ya una vez que lo golpea, entonces expandí esa última esfera muchísimo más con control T, ¿verdad? De transformar. Y ya después al final quité a todos y aparecía el Goku y el Yuwin. Entonces ahí vino la parte donde Luis me aconsejó que podía meter una parte de la canción de fondo con un volumen un poquito más bajo, de hecho, y agarré un audio también del Kamehameha y entonces lo puse. Entonces va de nuevo. Ahí, como ven, lo que hice fue separar ese del Kamehameha en dos pedazos y cortarle un poco porque al final el video, más bien el audio era más largo que lo que hice de video, entonces nada más lo corté para que sonara parecido. Y la última parte que trabajé fue con el logo del proyecto en el que yo trabajo.
ese proyecto este, se llama Biosonidos, que es la plataforma que dentro de unos días va a estar otra vez activa para que envíen sonidos y de hecho puedan utilizarlos de ahí, sonidos de naturaleza. Ese es el logo y básicamente la idea que teníamos con eso y de la diseñadora gráfica que lo trabajó fue unas líneas que son estas de acá arriba, que son, de hecho voy a abrir el archivo inicial, lo que es esta es el PNG, digamos, inicial, entonces nada más simplemente lo tomé. A ese lo que hice fue simplemente, de hecho lo van a ver aquí en esta otra parte, simplemente darle clic derecho a la capa que vamos a trabajar y darle una nueva extrusión 3D a partir de esa capa seleccionada, ¿verdad? Eso puede ser a capas individuales, o sea, podemos hacerle solo si esto fueran tres capas, ¿verdad? El bio, el sonido y las imágenes, podríamos hacerle una extrusión a cada una. No sé si ese término lo conocían, pero extruir es como cuando uno saca de un plano algo, ¿verdad? O lo envía más atrás. Eso es muy común en impresión 3D, por ejemplo, ese tipo de cosas y en diseño 3D, obviamente. Entonces, básicamente es hacerle esa extrusión. De hecho, si ven, si yo me coloco con la herramienta seleccionar en esa capa, yo básicamente puedo hacerla más adelante, más para atrás, pero la extrusión se refiere un poco más a esta parte oscura, ¿verdad? Que hace sombra y que da ese efecto de 3D. Entonces lo hice bastante sencillo, no me puse como a travesear mucho, porque ya tenía este logo y simplemente quería ver cómo se daba. De hecho está bien bonito y al final lo voy a utilizar este, en un trabajo, en una presentación que tengo el sábado en el laboratorio, entonces voy a poner esa imagen de fondo. Básicamente uno puede darle profundidad de campo a eso, ¿verdad? Entonces, variarle la profundidad de campo, la distancia a la que está, eh, ¿verdad? Entonces darle como todo ese efecto de 3D que se puede exagerar mucho en algunos casos, la verdad es que no vale tanto la pena. Pero más o menos eso fue el que trabajé así cortito de 3D y esos serían mis proyectos del curso de la parte de Photoshop. Ahí ojalá después, tal vez por el WhatsApp podamos compartir los de todos o los resultados, por lo menos finales, para poder verlos y igual nos veríamos la otra semana en el inicio de Ilustrador, si mal no recuerdo. Entonces, yo creo que ya con eso me despido y espero y sé que los proyectos que hicieron están chivísimos. Entonces, por ahí nos estamos hablando, pura vida.